En 1984, yo tenía 5 añitos, hacía mucho calor en Orense, me acerqué a mi madre y le dije, mamá, ¿te puedo contar un chiste? Y me dice mi madre, claro, hijo, cuéntame. Y le dije, pues esto es una señora que se compra un perro y por lo que sea le pone de nombre Mis Tetas y entonces pierde al perro y se encuentra con un policía y le dice, señor policía, ¿ha visto usted a Mis Tetas? Y dice el policía, no, pero me gustaría verlas. Lo conocéis, ¿no? El chiste universal. El primer viral de la historia, con permiso de la mermelada y Ricky Martin. El chiste que conocen todos y cada uno de los niños de este país cuando cumplen 5 años y que se ha transmitido de generación en generación. El chiste de Mis Tetas, hoy por hoy, es políticamente incorrecto. Es políticamente incorrecto el chiste de Mis Tetas porque ofende a montones de colectivos. En primer lugar, el chiste de Mis Tetas ofende a las mujeres, porque la mujer del chiste de Mis Tetas, en primer lugar, queda como una tonta, porque ¿a quién se le ocurre llamarle a un perro Mis Tetas? ¿No sabes que va a dar lugar a confusión? Y además queda como una inconsciente, porque además se compra un perro y en 30 segundos lo pierde. El chiste de Mis Tetas debería ofender muchísimo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El policía del chiste de Mis Tetas queda a la altura del betún, porque en lugar de cumplir con sus obligaciones como agente de la ley y socorrer a una mujer que está desamparada porque ha perdido a su mascota, le ofrece de forma velada favores sexuales. No, pero me gustaría verlas. En tercer lugar, el chiste de Mis Tetas ofende muchísimo a los defensores de los animales, porque el chiste de Mis Tetas hace apología de la compra de animales y no de la adopción. La señora compra un perro en lugar de ir a un centro de acogida de animales donde están los pobres animalillos allí hacinados esperando a que alguien los vaya a adoptar. El chiste de Mis Tetas ofende y deberían poner el grito en el cielo los veterinarios porque se insinúa que el perro Mis Tetas no lleva chip localizador. Esto es así. Es así. Y por supuesto ofende a los veganos porque se ofenden por todo. O sea, por nada más. Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, perdón. Esta es la cuestión. Llevo 15 años dedicándome a la comedia y he visto durante estos 15 años cómo esta sociedad se ha ido convirtiendo en una sociedad muy poco tolerante con el humor y que el listón de lo políticamente correcto cada vez está más bajo y parece que cada vez se puede hablar de menos cosas. Esta es la pregunta que yo planteo hoy. ¿Puede ser que en el futuro lo políticamente correcto acabe con la creatividad y el sentido del humor? El chiste de Mis Tetas, ¿es políticamente incorrecto? Puede ser. ¿Hace daño el chiste de Mis Tetas? Yo creo que no. Pero lo más importante, ¿un niño de 5 años pretende ofender con el chiste de Mis Tetas? Y esta es la primera clave. La primera clave es la intención. A mi modo de ver, según la intención, hay 3 tipos de humor. El primero es el humor como fin, el humor en sí mismo, cuando lo que pretende simplemente es hacer reír, que la gente suelte una carcajada, que se ría, que se lo pase bien. Por ejemplo. Un vídeo de un gatito que se pelea con su imagen en el cristal, o cualquiera de los chistes que contamos habitualmente en nuestros entornos con nuestros colegas, como por ejemplo ese chiste de «Te he dicho 2 millones de veces que no soy exagerado», o «Hoy hace 12 años, 4 días y 3 horas que me llamaron rencoroso». Tipo de chistes sencillitos. Hay uno, como mi chiste favorito, le dice un señor mayor a otro, Manolo, ¿cómo es que tienes 80 años y te conservas tan bien? Y dice, bueno, porque yo no discuto nunca. Y dice, hombre, por eso no será. Y dice, bueno, pues no será. Ya está. Humor por humor. Humor como fin en sí mismo. El otro tipo de humor, según la intención, es el humor con recado. Es cuando utilizamos el humor como una herramienta para transmitir una idea, una opinión, un concepto. En la mayoría de los espectáculos de humor que vais a ver a los teatros, a los auditorios, a los bares de carretera, donde actúo yo, se mezclan estos 2 tipos de humor, ¿no? Se mezcla el humor como fin y el humor con recado. Un ejemplo de humor con recado fue, por ejemplo, en la gala de los Goya, cuando Dani Rovira dijo eso de
Si le suben el IVA a los yates, a mí no me importa porque no tengo yate. Pues lo mismo le pasa a Montoro con la cultura. ¿No? Es un chiste con una crítica al 21% de subida del IVA cultural. Y luego está el otro humor, que es el humor como arma. Yo no lo considero humor, pero lo meto en este saco para que nos entendamos. Es, por ejemplo, el matón del instituto que se burla del más débil, o cualquiera de los chistes que explícitamente llevan un insulto gratuito. Por ejemplo, esta portada del Jueves es una revista que me encanta, pero creo que aquí cometieron un error porque están insultando a 8 millones de personas y me parece que hay formas mucho más sutiles e irónicas de criticar el panorama político actual. Creo que esto es un error. No voy a hablar de este tipo de humor, no voy a hablar del mal humor, voy a hablar del otro humor, del humor que no es más que un acuerdo tácito entre el cómico y la audiencia. El contexto del humor se entiende perfectamente cuando vais a ver un espectáculo de humor. Hay un escenario, hay un palco, hay unas luces, hay una persona con un micrófono. El contexto está claro y se establece un pacto. Un pacto como pasa en las películas. Cuando vemos una película de un asesino en serie o de un violador, no nos sentimos ofendidos porque sabemos que es un actor que está interpretando un papel. En comedia debería pasar esto también. La comedia es ficción. Lo que pasa es que cuando llegamos a las redes sociales, el contexto se diluye, sobre todo en Twitter. En Twitter el contexto desaparece por completo. Este señor que va a salir ahora en pantalla se llama Guillermo Zapata y es ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Hace unos años, Guillermo Zapata, en el contexto de una conversación entre colegas a través de Twitter, escribió, entrecomillados, algunos chistes en los que se hablaba del Holocausto, de Irene Villa, de las niñas de Alcácer, chistes como estos. Años después de esa conversación que podríamos haber tenido cualquiera de nosotros en un bar, cierto sector de la prensa, con un poquito de mala leche, extrapoló estos tuits, los sacó de contexto, los publicó y trató a Guillermo Zapata de antisemita, de que se burlaba de las víctimas del terrorismo y se montó una campaña, una batalla campal en redes sociales que tuvo una consecuencia. Guillermo Zapata fue cesado como concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid cuando solo llevaba 24 horas en el cargo, no le dio tiempo a hacer nada. Y aquella batalla la perdió el sentido común. Y aquí es donde entra el otro gran concepto del que os quería hablar, que son los dos enemigos que tenemos en esta lucha de la creatividad y el sentido del humor contra lo políticamente correcto, este panorama políticamente correcto que nos ha tocado vivir. El primer enemigo que tenemos, vais a flipar, somos nosotros mismos. La autocensura. ¿Cuántos tweets empezáis a escribir cada día y los borráis antes de publicarlos porque no vaya a ser que no lo pillen? Yo 15, 20 o 30 al día. Es mi talón de Aquiles este. No le damos la oportunidad a nuestra audiencia de que entienda el contexto, que entienda que estamos haciendo humor y que le haga más o menos gracia, pero que no se ofenda, porque estamos haciendo ficción. Este es uno de los grandes enemigos. El caso es que tenemos nuestra audiencia normal y luego tenemos nuestra audiencia especial. Yo los llamo los estupendos. Los estupendos son ese grupo de gente que tiene la necesidad intrínseca, porque probablemente tenga muy poquita vida interior, de ofenderse por todo. Se ofenden más que respiran. Y seguro que estáis pensando, cada uno de vosotros tenéis un colega, una persona que conocéis, un cuñado, que le pasa esto. Necesitan ofenderse con el mundo, con lo que ocurre ahí, porque, bueno, la alternativa probablemente sería llorar y estar tristes en casa. Bueno, la cuestión es que los estupendos campan a sus anchas en las redes sociales. Hay un señor que se llama José Mota, a lo mejor lo conocéis. José Mota no se caracteriza precisamente por hacer humor ofensivo, que yo sepa. José Mota hace poquito hizo un sketch sobre un enfermo terminal. Era una persona enferma que llegaba, os lo voy a contar, llega el paciente a ver al doctor y le dice, doctor, por favor, sea sincero conmigo al 100%, ¿qué es lo que me pasa? Y decía el doctor, ¿al 100%? Bueno, verá, tiene usted una enfermedad terminal, le queda 1 mes y medio de vida y no hay tratamiento, lo siento mucho. Ay, doctor, bueno, hágame un último favor, sea sincero conmigo, pero solo al 60%. Dice, al 60%, bueno,
tiene usted una enfermedad muy grave, pero hay un tratamiento experimental que está obteniendo resultados más que satisfactorios. Hay un rayito de esperanza. Ay, doctor, sea sincero conmigo, pero solo al 10%. Al 10%. Está usted como una rosa, hombre. Tómese, deje los dulces y estará corriendo dentro de nada por el monte. Ay, doctor, muchísimas gracias. No sabe el favor que el peso que me quita de encima. Y ese era el sketch. Ese era el sketch. Los estupendos se ofendieron. Los estupendos se ofendieron, Televisión Española tuvo que emitir un comunicado de disculpa, José Mota tuvo que emitir un comunicado de disculpa y aquella batalla la volvió a perder el sentido común. Los estupendos se ofenden por todo. Yo me preguntaba y me planteaba al principio, ahí está Guillermo otra vez. Guillermo Zapata no pretendía ofender a las víctimas del terrorismo ni a Irene Villa. De hecho, Irene Villa no se sintió ofendida por los tuits de Guillermo Zapata. Cuando Manos Limpias interpuso una querella contra Guillermo Zapata en la Audiencia Nacional por supuestos crímenes de burla y menosprecio de las víctimas del terrorismo, Irene Villa mandó una carta a la Audiencia Nacional diciendo: yo no me siento ofendida con esto. Es más, me hace gracia. Decía Irene Villa que le hacían gracia sobre todo los chistes que la llamaban mujer explosiva. Eso es sentido del humor. Pues los estupendos se ofendieron. Pero no solo se ofendieron con Guillermo Zapata, se ofendieron con Irene Villa. La pusieron a caer de un burro con tuits como este. Fijaos, no lo leo bien desde aquí, que no me acuerdo. No se debe llamar como testigo contra nazis a un judío nostálgico del olor a crematorio ni a una víctima de ETA encantada de sus muñones. Esto fue un estupendo que se enfadó con Irene Villa porque no se había enfadado ella. ¿Tiene esto sentido para vosotros? O sea, vamos a ver, un grupo de personas se ofende por algo que no va con ellas porque la ofendida primigenia no se ofende como ellos por algo que no era una ofensa en primer lugar. Suena a trabalenguas, pero luego veis el vídeo y veréis que tiene cierto sentido. O mejor dicho, o mejor dicho, no tiene ningún sentido. Esta es la historia, no tiene sentido. Yo me planteaba al principio si puede la corrección política acabar en el futuro con la creatividad y el sentido del humor, y mi respuesta rotunda es ni de coña. No. ¿Por qué? Porque vamos a luchar contra los dos enemigos. Vamos a luchar contra la autocensura, vamos a luchar contra nosotros mismos y vamos a luchar contra los estupendos. Y os voy a dejar 3 ideas para esta batalla campal que se está librando en pos del sentido común. La primera idea es que le demos una oportunidad a nuestra audiencia de demostrar su inteligencia. Publiquemos lo que pensamos. Hagámoslo, atrevámonos. Lo que pensamos. Ellos tendrán la potestad de decir, pues me hace gracia o no me hace gracia. Y si algo no les hace gracia o de forma reiterada no le hacéis gracia, tienen una herramienta maravillosa que se llama unfollow. Un seguidor tóxico menos es maravilloso. La segunda idea, pelín más radical, es que no pidáis perdón jamás. Si vuestra intención no era ofender, no pidáis perdón, porque les estaréis dando la razón a los estupendos. Estarán ganando la batalla del sentido común. Si vosotros no queríais ofender y ellos se ofenden, tienen 2 problemas, ¿vale? Y la tercera, si a pesar de todo esto, si a pesar de todo hay gente que quiere montar un escándalo, provocar disputas con algo que vosotros publiquéis, la herramienta más barata, la más sencilla y la mejor que hay contra ellos es esta de aquí. Don't feed the troll. Que se mueran de inanición, ¿vale? No permitáis que la gente que no tiene sentido del humor os diga lo que podéis o no decir. Y viva el chiste de mis tetas. Muchas gracias.